La sesión de hoy tiene dos partes. En la primera parte voy a tratar el tema de proceso de software. No tocaré ciclo de vida, sino proceso de software. En la primera parte tocaremos proceso de software. En la segunda parte vamos a revisar, no evaluar, revisar las plantillas de la descripción del caso de uso de negocio que quedó como tarea para los equipos, para los grupos. ¿Ya? Se va a revisar, se va a ajustar y aquí ya definiremos con exactitud qué proyecto van a trabajar. Hoy día tenemos que tener registrados los proyectos que vamos a trabajar. Para ello es importante que revisemos las plantillas o los diagramas de actividades si quieren a la hora de diagrama de actividades. ¿Ya? Son dos partes entonces de la sesión de hoy día. Muy bien, empezaremos con esta parte de la teoría. Esta diapositiva tiene estos tres grandes temas. ¿Ya? Tiene el proceso de software, el ciclo de vida y metodologías. Hoy día vamos a tratar únicamente proceso de software. Proceso de software. Para ello conviene aclarar lo siguiente. El término proceso. El término proceso nos está indicando que es un conjunto de actividades. Así, cuando hablamos de proceso de negocio, nos estamos haciendo referencia al conjunto de actividades que el negocio realiza para entregar algo a los clientes, a los actores del negocio. En el contexto del software también hay proceso de software. Lo que está haciendo referencia es al conjunto de actividades para crear software de calidad. ¿De acuerdo? Para crear un sistema software de calidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un proceso de software? Una primera pregunta que tenemos que responder. ¿Ya? Segundo, ¿cuáles son las actividades de este proceso de software? ¿Ya? Son dos preguntas que vamos a responder ahora. Muy bien. Reitero, vamos a ver dos grandes temas dentro de procesos. ¿No? Vamos a ver la definición de proceso de software y una visión genérica de los pasos, de las actividades, de las tareas que se hacen para hacer software. ¿Ya? Yo creo que cada uno de nosotros sabe que las empresas de consultoría como Microsoft, como IBM, tienen sus propios procesos, sus propios pasos para hacer software. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, nosotros acá lo que vamos a hacer es una visión genérica, es decir, los pasos comunes. ¿De acuerdo? Los pasos de proceso de software, pero comunes a todas las metodologías, a todos los procesos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es un proceso de software en principio? Ciertamente, cuando se habla de proceso de software se está haciendo referencia a un conjunto de actividades. Por lo tanto, decimos que un proceso de software es un marco de trabajo. Es una especie de guía donde están las actividades que hay que hacer para crear software de alta calidad. ¿De acuerdo? Son los pasos que hay que seguir para crear software de alta calidad. Esa es la idea del proceso de software. Un marco de trabajo que nos permite a los desarrolladores seguir una serie de pasos para crear software de calidad. Evidentemente existen diversos procesos. Bueno, aquí como estamos tratando de procesos, quiero hacer una aclaración. No sé si alguna vez les comenté. Proceso y proyecto. Proceso de software y proyecto de software. Proceso de desarrollo y proyecto de desarrollo de software. Proceso y proyecto, ¿son términos iguales? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? El proyecto es lo que se busca lograr. El proceso son los pasos que se tienen para lograr ese proyecto. Ya, por ahí. Vamos a aclarar. El proceso son los pasos que se realizan para construir software. Ya. Digamos que los pasos pueden ser los que se muestran acá. Ahí está. Estos pasos pueden ser. ¿De acuerdo? Este es el proceso. El proceso está formado por una serie de pasos. ¿Ya? Pero cuando uno
realiza un proyecto, se está haciendo referencia a un proyecto específico. Por ejemplo, voy a crear un sistema de matrícula. Allá. El proyecto es la creación del sistema de matrícula. ¿Qué proceso voy a seguir? Este proceso. Otro proyecto sería un proyecto para crear un sistema de contabilidad. Dos proyectos van. Proyecto para crear sistema de contabilidad. ¿Qué proceso voy a seguir? El proceso señala un marco de trabajo general. Los proyectos son la ejecución o son la realización de cada uno de los procesos, en cada problema específico. ¿No es cierto? Un proceso puede tener varios proyectos. ¿De acuerdo? El proyecto viene a ser la realización de un proceso en un problema específico. En un problema específico. Muy bien. Muy bien, entonces un proceso entonces es un marco de trabajo. Están las actividades o tareas para crear software. ¿De acuerdo? En realidad, toda actividad de ingeniería utiliza procesos para crear un producto. El ingeniero civil utiliza un proceso para crear su edificio, etc. Tiene una serie de pasos. El ingeniero mecánico, lo mismo. El ingeniero en telecomunicaciones, para crear una solución de telecomunicaciones para una empresa determinada, también sigue un proceso. Podrán llamarle algunos métodos, algún método, pero de todas maneras tiene que ser una serie de procesos. Recuerden ustedes, la ingeniería es la aplicación de los principios, métodos, técnicas, etcétera, para resolver un problema determinado. Todo ingeniero sigue un proceso. Y aquí estamos indicando el proceso como pasos. Pero además, el ingeniero de sistemas, el ingeniero de telecomunicaciones, el ingeniero de software, aparte de los procesos, utilizan métodos, técnicas y herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera fase de definición. Esto es una visión genérica. ¿Por qué se llama genérica? Porque recuerden, pueden haber diversos procesos. Microsoft puede tener su proceso, IBM puede tener su proceso, Rational puede tener su proceso, o sea, puede tener sus pasos para crear software. Pero todas ellas pueden tener en común estas fases: definición, desarrollo y la parte de evolución, en común. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le estamos llamando aquí visión genérica de los procesos. ¿De acuerdo? Son los pasos en común que podemos encontrar en todo proceso de software. Y lo dividimos en tres fases: de definición, de desarrollo y de evolución. Veamos la primera fase de definición. Esta primera fase de definición se divide a su vez en tres actividades. Ya, esta primera fase de definición se divide en tres actividades. Muy bien. El desarrollo de la fase de definición empieza con el análisis del sistema. Ya. En esta fase de análisis del sistema, lo que se pretende es definir el sistema en su conjunto. Este sistema puede involucrar aspectos de tecnología, puede involucrar aspectos de proceso de negocios, puede involucrar aspectos de software, puede involucrar aspectos de hardware, etc. ¿Ya? O sea, es el sistema en su conjunto. Esa es la primera fase. Por eso se llama análisis de sistema. Si recordamos el concepto de sistema de información, ¿no?, es un conjunto de componentes. Igual, acá se definen esos componentes. O sea, el análisis de sistema es amplio, es ver el contexto global. Cuando nosotros hacemos modelo de negocio, lo que estamos haciendo es análisis de sistema. Estamos viendo el contexto del negocio para luego recién determinar en ese contexto, en ese sistema, qué es lo que va a ser el componente software. Cuando decimos qué es lo que va a ser el componente software, pasamos a la fase de requerimientos. En esta fase de requerimientos se detalla
lo que va a hacer el software para los clientes, para los usuarios. Aquí se definen las funciones del software, ¿cierto? Ahí se definen las funciones del software. Una vez que hemos identificado las funciones del software, o sea, qué es lo que va a hacer el software, hará cálculos, hará registros, hará mantenimientos, etcétera. La siguiente actividad es la planificación. En esta actividad se planifica, se hacen los costos por cada actividad, se determinan los recursos, el tiempo. Todo eso conlleva a una especie de cronograma de actividades con tiempos y costos y recursos. Eso se conoce como planificación. Noten ustedes que en esta parte de definición todo lo que se trata es a un nivel conceptual. Aquí no hablo de programas, aquí no hablo de tablas, aquí no hablo de base de datos, no hablo de nada que corresponda al sistema software. ¿De acuerdo? Por eso se llama fase de definición, se determina qué es lo que va a hacer el software en realidad. ¿Cierto? Posteriormente, en la fase de desarrollo, ¿cierto? En la fase de desarrollo, recién se transforman los requerimientos que se han encontrado acá en la fase de definición, se transforman en un diseño. El diseño no es otra cosa que el establecer a nivel de algoritmos las funciones del sistema. ¿Qué pantallas va a tener el sistema? Se diseñan las pantallas, se diseñan los datos, se diseñan las tablas. ¿De acuerdo? Luego del diseño se codifica, es decir, se programa, se hace la programación. Terminada la programación, entran las pruebas del sistema. Las pruebas del sistema, del programa, las pruebas del sistema. ¿De acuerdo? En la siguiente fase, que se conoce como evolución o de mantenimiento, lo que se hace es corrección de errores. Cuando el sistema está en producción, se le puede dar mantenimiento. Se puede corregir errores, ¿de acuerdo? Se puede adaptar el sistema a nueva tecnología o se puede mejorar con nuevos requerimientos, con nuevas funcionalidades. Esa es una visión genérica de lo que es el proceso software. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora en detalle cada uno de esas fases. ¿No es cierto? Dice primera la fase de definición, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la fase de definición? En primer lugar, el propósito de la fase de definición es identificar la información que la empresa necesita para poder trabajar mejor. Una vez identificada esa información, nosotros diremos, el software tiene que proporcionar esa información. Por ejemplo, para un sistema de matrícula, ¿qué información se requiere para un sistema de matrícula? Información de las aulas, por ejemplo, ¿qué más? De los cursos. Justamente en la fase de definición, el analista tiene que identificar qué información requieren los usuarios. ¿De acuerdo? El propósito justamente es esa. Además de la información, tiene que identificar qué funciones va a cumplir el software, qué funcionalidad va a tener el software y qué tiempo va a demorar en la entrega de esa funcionalidad. Si tiene matrícula, por ejemplo, una función podría ser registrar los cursos. Si bien es cierto, hemos determinado la información, ahora, ¿qué funciones son? Las funciones son las acciones que el software va a cumplir para los usuarios. Va a permitir registrar usuarios, va a permitir registrar aulas, va a permitir registrar los horarios, va a permitir registrar los alumnos, va a permitir registrar información de los docentes. Eso se corresponde con funcionalidad, función del software. ¿Ya? Por otro lado, también se deben identificar las interfaces, o sea, las pantallas, los reportes, los documentos que van a establecerse con el sistema software. Las reglas, se van a definir algunas reglas para el diseño, ¿cierto? Llamadas restricciones de diseño. Se dirá, pues, bueno, en el proyecto lo que vamos a usar es tablas relacionales, ¿de acuerdo? El diseño de las interfaces va a tener estas características, son reglas que se van a ir identificando, estándares de trabajo.
Y finalmente, los criterios de validación. Los criterios de validación. Decíamos que esta fase de desarrollo, a su vez, tiene estas tres actividades. Estas tres actividades. La primera es análisis de sistema. ¿Ya? La primera es análisis de sistema. A ver, todos tenemos ahí el Word, ¿no? Ochoa, tienes el Word ahí. Bautista, tenemos el Word ahí. ¿Puedes leer la parte de análisis de sistema? ¿Qué dice? Está en la primera página. En la primera página, las últimas líneas. Análisis de sistema define el papel de cada elemento del sistema de información, asignando finalmente al software el papel que va a desempeñar. O sea, en la actividad de análisis de sistema se definen los componentes del sistema de información. ¿Qué cosa va a hacer el hardware para el sistema? ¿Qué información se va a manejar en el sistema? El software que va a hacer. Los documentos que van a trabajarse. ¿Quiénes van a trabajar con el sistema de información? Se definen los componentes para un sistema de información. Si no es un sistema de información, si no es un sistema, digamos, electrónico, industrial, digamos la creación de un cohete aeroespacial, en el análisis del sistema se definen también los componentes. Por ejemplo, habrá un componente electrónico, un componente mecánico. Si es un componente electrónico, se dice, este componente electrónico va a tener esta funcionalidad. Este componente mecánico tendrá esta funcionalidad. Este componente software tendrá esta funcionalidad. Se asigna, ¿puedes repetir, Bautista? ¿En análisis de no puedes repetir? Tiene el papel de cada elemento. Se asigna el papel de cada elemento sistema de información. Del sistema de información. Asignando finalmente el software el papel que va a desempeñar. Se asigna al software el papel que va a desempeñar. Una vez que se ha asignado al software el papel que va a desempeñar, entramos a la actividad de requerimiento del software. Actividad de requerimiento del software. ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? Morales. Morales. ¿Puedes leer la parte de requerimiento del software? El ámbito establecido para el software proporciona la dirección a seguir, pero antes de comenzar a trabajar es necesario disponer de una información más detallada del ámbito de la funcionalidad del software. Entonces, cuando aquí en el análisis se ha asignado el papel que va a desempeñar el software, en requerimiento se detalla lo que va a hacer el software. En el requerimiento se dice, el software va a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, en un sistema académico para la universidad, habrá un componente que corresponda al sistema de matrícula, por ejemplo. Ese sistema de matrícula va a ser hecho por software. Entonces, aquí en la parte de requerimiento le decimos, para el sistema de matrícula, ¿qué debería hacer el sistema de matrícula para los usuarios? Por ejemplo, ahí tu apellido atrás, Carlos. Imagina un sistema de matrícula. Tú como estudiante, ¿qué necesitas que el sistema de matrícula realice para trabajar, para que tú lo utilices? Por ejemplo, ¿qué necesitarías de un sistema de matrícula? Primero que esté pagada la pensión. ¿Ya? Control, que tenga un control de que el alumno haya pagado las pensiones. ¿Ya? ¿Qué más? El horario. Consultar horarios. O sea, él necesita, como estudiante, necesita que el sistema registre el pago. Él también como estudiante necesita que el sistema le permita consultar los horarios de los cursos. De repente también le permita registrar su matrícula. Ese detalle se establece acá en esta actividad llamada de requerimiento. ¿Cierto? Requerimiento. En esta actividad lo que trata de hacer el desarrollador es conversar con todos los futuros usuarios y preguntarles sus necesidades de tal manera que el software que se vaya a desarrollar lo pueda cubrir. A esas necesidades se le conoce como requerimientos. Y se hace en realidad una lista de los requerimientos. Esa es la etapa de análisis de requerimientos. ¿De acuerdo? En realidad,
los proyectos de desarrollo de software fracasan o tienen éxito si los requerimientos han sido capturados completamente o incompletamente. Tendrán éxito los proyectos de desarrollo de software si los requerimientos han sido capturados correctamente. Fracasarán si los requerimientos no han sido capturados de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los proyectos fracasan si los requerimientos no han sido capturados bien? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se dice acá software de calidad? ¿Cuándo un software de calidad? ¿Cuándo un producto es de calidad? ¿Por qué fracasan los proyectos? Los requerimientos. ¿De acuerdo? Atrás. Pásenle la voz. ¿Cuándo decimos que los proyectos fracasan? ¿Puede leer la parte de requerimientos y del documento? Léete la parte del documento. ¿No la ha bajado? ¿No hay internet ahí? Ya, entonces dime tú, desde el punto de vista, la pregunta es la siguiente. Un producto, en este caso software, ¿tú consideras que es de calidad? ¿Por qué condición? ¿Cuál es la condición para ti que un producto de software es de calidad? ¿Ah? En las mejores condiciones. Ya. Ya. Bueno. Ejecutable. Ya. Atrás. ¿Apellido es? Sí. Perdón, ¿tu apellido es el que tú? Sono. Atrás. ¿Cuándo pensamos que un software es de calidad? Guayama, ¿no? A ver, ¿quién me da una opinión de cuándo pensamos que el software es de calidad? A ver. El software es de calidad cuando cumple los requerimientos que solicita el cliente y cumple con todas las funcionalidades que se ha planificado. Entonces, si no cumple los requerimientos, quiere decir que el software no es de calidad. Por lo tanto, la tarea de requerimiento del software resulta vital para que un proyecto de desarrollo sea exitoso. Digo un proyecto, ¿eh? No digo el proceso, digo un proyecto de desarrollo. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, entonces, en esta asignatura, en este curso, al final de este curso, nosotros debemos ser competentes en estas dos etapas. En hacer el análisis del sistema y en hacer la captura de requerimientos de manera adecuada. Muy bien, pasamos a la fase de planificación. ¿Quién le toca por acá? A ver, tu apellido. ¿Pueden leer la fase de planificación del Word? Una vez establecido el ámbito del software, se analizan los riesgos, se asignan los recursos, se estiman los costes, se definen las tareas y se planifica el trabajo. Una vez que ya hemos detallado los requerimientos, podemos recién hacer la planificación. Significa el requerimiento de consultar los horarios. ¿Cuánto tiempo me va a demorar? Desarrollarlo. ¿Cuánto va a costar? El programador, ¿cuánto tiempo se demorará? ¿Usaré un programador o dos programadores? Todo eso está incluido en esta fase de planificación del proyecto. Está incluido en esta fase de planificación del proyecto. Muy bien. En la fase de desarrollo, a diferencia de definición, ya se está hablando del software, pero desde el punto de vista de su implementación, de su diseño y de su implementación, o de su programación, como queramos llamarlo. Aquí, la información que se ha identificado arriba, aquí se la trata como tablas. ¿Qué tablas, qué datos vamos a trabajar? Aquí se establece la arquitectura del software, o sea, qué módulo va a tener mi software, qué parte va a tener mi software, qué subsistema. Si va a ser cliente-servidor, ¿dónde va a estar el servidor? ¿Dónde van a estar los clientes?
o si va a ser internet, una aplicación de internet, qué modelo va a utilizar. Todo eso se define acá en la etapa de desarrollo. Una vez que hemos identificado el diseño, se elaboran los algoritmos, se elaboran los procedimientos, etc. Elaborados los procedimientos, se transforman esos procedimientos a un lenguaje de programación para encontrar el código ejecutable. Bueno, y recién se establece el código ejecutable. Y se finaliza con las pruebas que hay que realizar. Entonces, en resumen, la fase de desarrollo tiene esas tres actividades: diseño del software, codificación, prueba del software. ¿Bueno? Prueba del software. Muy bien. Bien. A ver, tu apellido. Ya. ¿Tú tienes el Word ahí? ¿El Word? Sí, sí. Ya. ¿Puedes leer la parte de diseño, por favor? La parte de diseño del Word. Estamos acá. Sí. Acá. Fase de desarrollo y diseño de software. Ahí está. El diseño traduce los requisitos del software a un conjunto de documentación, entre paréntesis, algunas gráficas y otras tabulares o basadas en lenguaje, que describen las estructuras de base de datos, la arquitectura, el procedimiento algorítmico y las características de la interfaz. O sea, para el diseño del software, la entrada es los requisitos o los requerimientos. La lista de requerimientos que se ha elaborado en la fase de análisis, en la fase anterior, sirve como entrada para el diseño, y la salida del diseño es la estructura de las tablas, el diseño de las pantallas, los algoritmos que hay que realizar, etc. Bueno, esa es la salida del diseño. Con esa información recién entramos a la codificación. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hace en la codificación? ¿Tienes ahí el documento? ¿Qué se hace en la codificación? Lo que se ha elaborado en el diseño sirve como entrada para crear los programas. Algunos pueden crear los programas usando un lenguaje de tercera generación, Java, Visual Basic. Otros podrán usar un lenguaje no procedimental, los llamados lenguajes de cuarta generación. Los lenguajes de cuarta generación son aquellos entornos de desarrollo que permiten crear automáticamente el programa. Uno le dice: quiero un reporte de los alumnos con los cursos que están matriculados. El lenguaje de cuarta generación, el entorno de cuarta generación, tomando eso en consideración, esa pregunta, elabora el programa, genera automáticamente el programa. Esa es la característica de los lenguajes de cuarta generación. Ejemplo de un lenguaje de cuarta generación son algunos que están trabajando ahorita con un lenguaje de cuarta generación llamado GNexus. El GNexus es un entorno de desarrollo de cuarta generación. Son lenguajes no procedimentales, es decir, no hay algoritmos. Ustedes cuando hacen un programa en Java, lo que están haciendo es un algoritmo, siguiendo un algoritmo: leer datos, después calcular, después mostrar, etc. En los lenguajes de cuarta generación no hay algoritmos, son no procedimentales, o sea, no hay procedimientos. Uno le da una pregunta y él automáticamente hace el código. Bueno. ¿Ah? ¿Qué modificación en el programa? ¿Qué esquema de apariencia no mejor? Ya que el código. Claro, una vez que generas el código, y tú puedes cambiar el código, pero él te genera una especie de código en esqueleto. Si con eso te sirve, está completo el sistema, lo dejas ahí. Si tú quieres hacer algunas agregaciones, entras al código esqueleto y puedes modificarlo. Eso ya te ayudó a hacer el código, ya te dio el código inicial por lo menos. Se finaliza con las pruebas del software. ¿Cierto? ¿Puede leer la parte de prueba del software, Carvajal? Una vez que el software ha sido implementado de una forma ejecutable con la máquina, debe ser probado para descubrir los defectos que puedan existir en la función, en la lógica y en la implementación. ¿No?
Entonces ya hemos terminado la programación. Lo que sigue es probar cada programa. Se conoce como pruebas unitarias. Y también se debe hacer una prueba integral de todo el sistema en su conjunto. De todo el sistema en su conjunto. Se conoce como pruebas integrales. Pruebas unitarias y pruebas integrales. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera fase del proceso de software se conoce como fase de evolución. La idea acá es hacer las correcciones una vez que el software ha sido entregado a producción, es decir, ya está en el ambiente del cliente. Ojo, no está en desarrollo, sino está en el ambiente del cliente. El cliente lo está utilizando. Ahí empieza todo lo que corresponde a la fase de evolución. La fase de evolución es la siguiente después del desarrollo. En la fase de evolución es posible que el cliente, en su ambiente en el cual está instalado el software, haya encontrado algún error. Entonces, en la fase de evolución o de mantenimiento, los errores se pueden corregir. O es posible que el entorno de desarrollo haya cambiado, el entorno de software haya cambiado. Ya no sea una tecnología cliente-servidor, sino quiere que se haga con internet. Entonces hay que cambiar también el software. O se modifica producto de nuevas funcionalidades, nuevos requisitos. Ya no solamente queremos consulta, digamos, textual o digamos, gráfica, sino unas consultas que me permitan decir de los horarios, me conviene el horario tal, me conviene el horario tal. Consultas más inteligentes, esas son modificaciones. Por eso es que la fase de evolución, puede ser producida por tres tipos de cambios. Cambios por corrección de errores, cambios por adaptación a nuevas tecnologías o cambios por mejoras en las funcionalidades del software. Pero todos estos que corresponden a estos tres tipos son posteriores al desarrollo. Algunos llaman dos grandes fases: definición y desarrollo una sola, y mantenimiento o evolución otra. ¿De acuerdo? La gran cantidad de esfuerzo en las empresas donde se trabaja con software es el mantenimiento. Claro, es la mejora. Es decir, si ustedes hacen una especie de análisis del tiempo de desarrollo, o sea, me refiero a la definición y desarrollo, las dos juntas, contra mantenimiento, la mayor cantidad de tiempo que se dedica la gente de sistemas es al mantenimiento. Puede ser, lógico. Pero si ustedes han capturado completamente los requerimientos en la fase de desarrollo, definición de desarrollo, el mantenimiento va a ser mínimo. Pero si los mantenimientos son producto de correcciones, entonces hay responsabilidad del desarrollador. El mantenimiento debe ser fundamentalmente producto de adaptación a nuevas tecnologías, o quizás de mejora, nuevos requerimientos. Si es por corrección de errores, es responsabilidad de los desarrolladores. El mantenimiento debe ser lo mínimo. En todo caso, siempre el software va a evolucionar, siempre va a evolucionar. Muy bien. Entonces hemos visto en resumen la definición de lo que es el proceso de software, y hemos visto además las fases y actividades desde el punto de vista genérico de lo que es el proceso de software. ¿De acuerdo? Todo proceso tiene estas fases en realidad. Muy bien. Ustedes ahora van a responder a estas preguntas. Aquí. La pregunta 1 y 2. A ver,
Van a responder, yo le voy a preguntar a cualquiera. Van a responder esas preguntas. La 1 y la 2. La 1. Análisis sistema, ¿qué letra es? A ver, la A dice, se analizan los riesgos, se asignan recursos, se estima costes y se planifica. ¿Esto corresponde a qué casillero? Planificación, la C, la 3. Aquí le ponemos la A. La B dice, se traduce en la representación de diseño en instrucción ejecutable programa. ¿Esto con qué corresponde? Codificación. Codificación. ¿Cierto? Esto de acá es la A, ¿no es cierto? La A. La B es la codificación, o sea, de aquí la B. La C dice, su objetivo es descubrir defectos que pueden existir. Prueba. Esta es la C entonces. La B dice, se traducen los requerimientos en representaciones de diseño. 4. La 4. La E dice, se define el papel de cada elemento del sistema de información. Eso viene a ser análisis. Y finalmente, su resultado es información detallada de la funcionalidad del software. Eso viene a ser acá. Ahora bien, acá, la A es verdadera o falsa. La A, verdadera o falsa. Verdadera. La B, el proceso de desarrollo es un marco de trabajo que define las tareas para el desarrollo de software. Verdadero. La C, falso. Un proceso no es un proyecto. La D, conjunto de herramientas para desarrollar software. Falso. Un proceso no es un conjunto de herramientas, ¿no? Un proceso es el conjunto de actividades para crear un software de calidad. Al proceso hay que adicionarle herramientas y hay que adicionarle técnicas. Las técnicas son las formas en que se hacen las actividades. Por ejemplo, una de las actividades es análisis del sistema. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos la técnica, por ejemplo, del modelado de negocio. Tenemos la técnica de cuestionarios. Tenemos la técnica de casos de uso. ¿Qué herramientas tenemos para lo que es análisis? Tenemos la herramienta Rational. Tenemos la herramienta Poseidon. Hay una serie de Argo UML. Las herramientas son los software que nos ayudan en el desarrollo. ¿Ya? Muy bien, entonces la E viene a ser falso o verdadero. Falso. Los procesos no son métodos, son actividades. Cada actividad puede hacerse con un método determinado. El método orientado a objeto, el método estructurado, ¿no es cierto?, puede estar en un proceso de desarrollo. Muy bien. Entonces, yo quisiera que no se pierda el concepto de proceso de software. ¿Ya? El concepto de proceso de software. De todas maneras, nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Proceso. Nosotros, de todas maneras, hacemos procesos. Para hacer algo, seguimos un proceso. Lo convertimos a proyecto y seguimos un proceso determinado. En el contexto de sistemas, los procesos tienen esos pasos.